minutos, vamos a grabar, listo, ahora sí está grabando. ¿Qué tal, Daniela? Entonces, muy buenos días, Jefferson, John, Sandri, muy buenos días. Falta aquí Paula y Giselle, que no las observo en el día de hoy. Por favor, entonces, si tienen algún conocimiento de qué ha pasado con ellas, por favor, me avisan si de pronto han tenido un inconveniente para que yo lo tenga en cuenta. Eh, John, ¿Me puede repetir lo que dijo que no? perdón, no escuché muy bien. Que si puede repetir lo que dijo que no escuché muy bien porque ah, Sí, estaba dándoles la bienvenida y estaba diciéndoles de que no veo y no observo a Paula ni a Giselle aquí conectadas. Entonces, que para efectos de yo tenerlo en cuenta y dejarlo como registro, pues que me avisen qué pasó con ellas, y yo lo tengo en cuenta para ver si tuvo un inconveniente para llegar a la clase. Bueno, bien. Con respecto a John, en la clase pasada, el viernes, entendí que estabas haciendo unas diligencias eh, de tu día libre, de tu día de acceso a la provisión. Eh, Cuéntame, ¿te pusiste al día con algo? ¿Tus compañeros te comentaron Yo me algo? llegué a conectar en los últimos minutos de la clase, yo me llegué a conectar. No, por eso, lo inicial, ¿te pusiste al tanto con eso? Tus compañeros. Sí, Listo, perfecto. Entonces nosotros vamos a continuar hoy con esta parte del régimen de la contratación estatal, en donde vamos a recordar nuevamente el régimen de la contratación estatal. Está contemplado en una ley estatutaria, la ley estatutaria número 80 del año 1993, que tuvo una serie de modificaciones con respecto a su desarrollo, eh, su ampliación con sus tenores literales de la ley 80 del 93, tuvo una ampliación, una modificación a través de la 1150 del año 2007. Al mismo tiempo tuvo unas reglamentaciones, es decir, se establecieron unas reglas y unos juegos del proceso, unas reglas procedimentales especiales en materia de actuaciones administrativas dentro del régimen de la contratación estatal, conocido como el Decreto Reglamentario 066 de 2008. Muy adicional a estas tres normas se les coloca acá, pues hay otros desarrollos jurisprudenciales, otros desarrollos legales que también permean el régimen de la contratación estatal. Por ejemplo, nosotros estábamos comentando que por cada cambio de gobierno, muchas veces de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, esos planes que traen los nuevos gobiernos a veces se incluyen en los regímenes de contratación, en las formas de contratar. ¿Para qué? Muchas veces para evitar entonces corrupción, ¿sí? Con el objetivo de entonces de minimizar los efectos que contiene la corrupción dentro de los actos de contratación con el Estado, ya que a través de estas actuaciones de contractuales se mueve casi un gran porcentaje del fisco, de los recursos públicos, se mueven y se intercambian a través de estos contratos. Entonces, cada vez que hay un cambio gubernamental, pues lo típico, lo que sucede en los últimos tiempos es que siempre se añade algunas cosas, algunas modificaciones dentro del régimen de la contratación. Estas leyes que se promulgan dentro del contexto y la base del Plan Nacional de Desarrollo de cada periodo presidencial, por decir así, tienen un efecto transitorio, tienen un efecto temporal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dura lo que dure su plan de desarrollo. Si el objeto del plan de desarrollo es minimizar en un 50% o que tales entidades no tengan el manejo de las contrataciones públicas o que tales entidades no puedan contratar por debajo o por encima de tantos por ciento, eso pues repercute o es la base de las nuevas modificaciones que nacen a partir de un plan nacional de desarrollo y tienen efecto transitorio, duran lo que dure el Plan Nacional de Desarrollo. En este caso, hay una ley que todavía, de acuerdo a la beneficencia que trajo esa ley,
pues todavía tiene perdurabilidad actual, muy a pesar de que el gobierno ya no existe, ese gobierno ya no existe, porque hubo un cambio entonces en el gobierno. Estoy hablándoles entonces del gobierno de Juan Manuel Santos, con ese estatuto anticorrupción. Cuando se observó que el estatuto anticorrupción, la ley 1474, pues introdujo nuevas modificaciones al régimen de contratación estatal y que fueron muy beneficiosas, lo que se hizo fue que a través de la jurisprudencia se tuviera un margen de permisibilidad para la continuidad de estas normas dentro del régimen de contratación estatal. Por eso no la vemos aquí, porque es que eso no es algo de carácter permanente, sino que es algo transitorio, que de acuerdo al caso y de acuerdo a la jurisprudencia, pues se le ha ordenado pues la continuidad por los efectos que está generando. Al mismo tiempo, pues el año pasado también, si se acuerdan ustedes, se hizo la promulgación de una ley cuyo sustento fue una consulta anticorrupción, porque se le puso a las personas a votar a participar dentro de estas votaciones y estar de acuerdo o no sobre una serie de preguntas que iban a estar eh, que se iban a introducir al régimen de la contratación estatal. Dentro de ellas, entonces, recuerde que la señora alcaldesa de Bogotá, pues entonces aparecía en los noticieros hablando sobre la famosa consulta anticorrupción y sobre los famosos pliegos tipos de contratación, que introducir entonces modificaciones en las participaciones de las campañas políticas, quienes podían contratar con el Estado luego de hacer una participación eh, a su candidato político, pues entonces se establecieron unas modificaciones a sus porcentajes, algunos porcentajes quedaron iguales y otros lo que hicieron fue que establecieron un límite, es decir, que esa persona que participó en dinero X o Y en la campaña política de este señor que se modificó a través de la ley del 2019 con la consulta anticorrupción, entonces tendrá una incompatibilidad eh, de un año con posterioridad a la finalización del periodo de la persona que quedó dentro del puesto de elección popular, por decir así. Esas son de las incompatibilidades. Modificaciones como esas nosotros vamos a encontrar en muchas normas, en muchas leyes, después de estas tres que les estoy mencionando. Entonces nosotros empezamos a hablar, estoy haciendo un recordatorio, empezamos a hablar sobre que si nosotros vamos a hablar de contratación estatal, tenemos que hablar por ende de qué es el contrato estatal y que cuando nosotros tengamos que hablar de contrato estatal, ustedes bien tienen que recordar su conocimiento general en contratos civiles y mercantiles de la jurisdicción ordinaria, todo lo que ustedes pudieron haber aprendido en contratos de la jurisdicción ordinaria con respecto a su capacidad, con respecto a los requisitos de ejecución, con los requisitos de forma. Todos esos conceptos, los elementos que debe contener el contrato, pues nosotros por cláusula de remisión expresa de jurisdicciones, lo que nosotros vamos a hacer es incorporarlo a la contratación estatal. Todas esas normas de carácter civil las vamos a traer a la parte administrativa dentro del contrato, con una excepción, y es que aparentemente en esta parte contractual, básicamente quien posee eh, un, por decir así, ¿cómo les digo? Un plus ultra para que el equilibrio que existe entre el contratista y el contratante, que en la jurisdicción civil debe ser igual. Acá en la contratación estatal, pues las normas le dan una serie de garantías de poder al Estado, una serie de cláusulas en donde se puede evidenciar quién tiene la posición dominante en ese contrato. Muy a pesar de que se debe respetar el equilibrio entre contratista y contratante, hay algunas cláusulas que le permite la norma administrativa presentar el Estado para que se pueda observar la hegemonía que tiene el Estado sobre el particular o sobre el contratista, puesto que obviamente el Estado tiene una responsabilidad mayor, y la responsabilidad mayor que tiene el Estado es el cumplimiento de los fines estatales.
el cumplimiento de los intereses públicos, el cumplimiento de los intereses generales. Por ende, tiene que existir una cláusula, una permisividad para el Estado para que en caso de algunos incumplimientos por parte del contratista, él de forma unilateral pueda tener ese goce de hacer coerción o al mismo tiempo generar sanciones o multas independientemente de cualquier procedimiento que se le pueda interponer. En la jurisdicción ordinaria, pues entonces para declarar esos incumplimientos, pues se surten una serie de protocolos de atención hacia un tercero, es decir, acudir hacia una jurisdicción. Entonces, en la parte pública, pues dentro de esos incumplimientos, el mismo Estado internamente, sin necesidad de ir a un juzgado, sin necesidad de resolver eso por medios judiciales, pues puede decretar una famosa caducidad y que dentro de la potestad autoritaria y de coerción que tiene el Estado, puede decirle al contratista, usted me incumplió e incluso soy yo quien le puedo poner la misma sanción. Y es más, soy yo quien le puedo decir, usted acaba de ser inhabilitado. ¿Por qué? Porque estoy declarando a través de este procedimiento un incumplimiento a través de este procedimiento administrativo, ¿no? Es un procedimiento administrativo porque lo hace la entidad de carácter interno. Entonces, a través de este procedimiento lo declaro inhábil, lo declaro en caducidad, lo declaro en incumplimiento, incluso responsable de las posibles fallas patrimoniales que pueda responder. Esa potestad no la tiene entonces la jurisdicción ordinaria. Esa potestad no la, usted, John, tú no puedes decirle inmediatamente que vas a generarle una imposición de sanción e inhabilidad a Jefferson porque ustedes dos contrataron de forma civil. Eso no pasa en la jurisdicción ordinaria. Más sin embargo, en la contratación estatal sí puede pasar. Entonces definíamos el contrato estatal dentro del artículo 32 como ese acuerdo que se celebra entre, obviamente, tiene que existir la necesidad de una entidad pública y el acuerdo que debe tener el privado. Vale, dile a Giselle que no se preocupe. Eh, entonces, estos contratos estatales que siempre tienen que tener la necesidad de estar inmiscuidos una entidad pública y un particular o incluso las propias entidades estatales, pues obviamente pueden gozar de ser personas jurídicas o al mismo tiempo personas naturales. Pueden generar contrataciones con el Estado. Mas, sin embargo, esta connotación de persona jurídica y persona natural, nosotros lo vamos a ver diferenciada en el tipo de contrato. Es decir, hay algunos tipos de contratos que no es permitido que usted como persona natural participe dentro de tales convocatorias. ¿Por qué? Porque la naturaleza del contrato, que ahora otra vez vamos a repasar, no le permite que usted como persona natural acuda hacia esa etapa precontractual del régimen de contratación estatal. Entonces había un pequeño también problema jurisprudencial con respecto a la definición que traía el, el artículo 32 y es que se decía que entonces el contrato estatal estaba hecho para que las entidades públicas sean las que pudieran contratar. Es decir, la definición nos decía que era un acuerdo entre entidades públicas, entre entidades, autoridades públicas. Faltaba entonces el hecho de colocarle la capacidad que tenían los particulares para contratar con el Estado. ¿Debido a qué? Debido a que se da cuenta entonces el Estado de que hay algunas necesidades básicas que debe satisfacer de acuerdo a los fines, al cumplimiento de los fines estatales, que no puede hacerlo, ya sea porque no tiene las cualidades suficientes como Estado o porque no tiene los recursos suficientes para el cumplimiento de estos fines. Y por ende es una responsabilidad muy grande que la Constitución le diga a un Estado es que usted tiene que cumplir sí o sí debe cumplir con la satisfacción de estas necesidades básicas en la sociedad porque usted es el padre ficticio de esta sociedad. Usted es quien los protege y los sustenta. Y por ende, si usted es quien protege y sustenta,
todas sus necesidades la va a tener que suplir a través de contratos, pero no solamente con sus entidades públicas, sino que también aprenda a ceder esas cualidades y esas necesidades, aprenda a cederlas a los particulares para que sean ellos quienes, si están en una mejor posición para desarrollar tal actividad, pues entonces la desarrollen con un solo objetivo o con un solo requisito. Y es que cuando usted le entregue eso a un particular, cuando usted le delegue eso a un particular, no quiere decir que eso es un ganancial para el particular. Ojo con esto. No quiere decir que entonces se sacó la lotería el particular. No. El particular queda entonces enlazado con la función pública. Queda enlazado, es decir, transitoriamente vendría siendo un particular que cumple funciones públicas para la satisfacción de intereses generales. Durante ese periodo de tiempo en donde el particular tiene la responsabilidad de suplir al Estado, al contratante, de suplirlo en la satisfacción de las necesidades de la sociedad, pues ese particular queda enlazado dentro de las funciones públicas, que desde un principio se dice, y ustedes lo estudiamos acá, se menciona que las funciones públicas es inherentes al servidor público. Mas, sin embargo, entonces el servidor público neto era aquel que entonces participaba en una carrera administrativa, que entonces o era electo popularmente o al mismo tiempo tenía una vinculación laboral, un régimen de relación laboral llamado trabajo oficial. Mas, sin embargo, ¿qué pasaba entonces con la necesidad de que un particular pudiera suplir las obligaciones del Estado? Entonces, no encaja dentro de estos conceptos que nosotros definimos como servidores públicos, no encaja. Estos señores particulares no encajan dentro de estas figuras. ¿Qué hace entonces el desarrollo legal y jurisprudencial? Decirle, lo que pasa es que estos particulares, dentro del cumplimiento de un deber que está emanándole un Estado a través de la contratación estatal, se supone que hay una cláusula dentro del contrato que se le va a dar una responsabilidad propia del Estado y que por ende está en sus manos el cumplimiento de los fines estatales, y si está en sus manos el cumplimiento de los fines estatales, por ende ese particular deberá responder como función pública, como particular que cumple funciones públicas de carácter transitorio, no permanente, sino que durante el tiempo de ejecución de ese contrato. ¿Qué dice entonces la definición del artículo 32 para recordarlo? Dice que los actos jurídicos generadores de obligaciones celebrados por las entidades estatales, que fue lo que generó la controversia, previstos en el derecho privado o en las disposiciones especiales o derivados de la autonomía de la voluntad. Entonces, lo primero, y repito e insisto, era vamos a configurar y vamos a darle un entendimiento a la contratación que no solamente se base en obligaciones celebradas y que solamente esa celebración se pueda entre entidades estatales. No, la celebración también se debe dar con particulares. Y adicionalmente, también hubo un desarrollo jurisprudencial con respecto a la autonomía de la voluntad. ¿Y qué pasaba con la autonomía de la voluntad? Que en el caso, por ejemplo, del que nosotros vimos aquí de la pandemia, de los problemas de salud, coyuntura de salud pública, pues en algunos momentos puede que exista una urgencia manifiesta de celebrar contratos por coordinación, por principio de coordinación de la Presidencia de la República. Le dan una orden a los alcaldes, por decir así, se le da una orden a los alcaldes de realizar unas ciertas contrataciones para evitar o mitigar tal problema. Pero sin embargo, algunos alcaldes y gobernadores se percatan que hacer esa contratación sería ineficiente porque en su municipio o en su departamento, perdón, eh, cuentan con una infraestructura de salud grandísima, la mejor del país, por decir así, y que por cada 100.000 habitantes entonces tienen no sé cuántas camas de atención al público y tienen 3 megahospitales y tienen tantas ambulancias y tienen... Entonces, el servicio de salud es perfecto en ese municipio, pero el gobierno nacional
le da la orden de que entonces genere ciertos tipos de contrataciones para evitar o mitigar el problema. Entonces, ahí un poco el concepto de autonomía de voluntad se ve un poco rezagado, porque si bien el alcalde no tiene esa autonomía o el gobernador no tiene esa autonomía de voluntad para generar esa contratación, más sin embargo, por orden o por principio de coordinación armónica de estos poderes públicos dentro de la rama ejecutiva, entonces lo debe hacer. ¿Para qué? Para que entonces una autoridad descentralizada administrativamente eh, no vaya en contra de las decisiones de un gobierno centralizado, no vaya en contra de esas decisiones. Eso pasa con mucho y de pronto algunos de ustedes se pudieron haber percatado, no sé si hay algunos que de pronto de, dentro de los municipios donde viven. De pronto ustedes observan que el señor alcalde entonces no quiere estar en acatamiento de las órdenes que imparte el presidente, porque entonces dentro de su municipio observa que no hay la necesidad de establecer ciertas contrataciones o ciertas medidas. Entonces, pues le toca porque es un mandato constitucional, pero sin embargo se ve premiada la voluntad del alcalde o del dirigente descentralizado, se ve bloqueada, pero le toca hacer ese cumplimiento. Entonces ese concepto de autonomía de voluntad, pues digamos que se ve en esos casos en concretos no se perfecciona en su totalidad. Entonces habíamos dicho que existen cinco tipos de contratos estatales, cinco tipos de contratos estatales, y que al mismo tiempo estos cinco contratos estatales nos van a decir cuál es las cuál es la modalidad de selección del contratista, que no lo vamos a ver ahora, sino en la próxima clase. Entonces, esos cinco contratos, de acuerdo al tipo de contrato que yo necesito realizar o ejecutar, pues yo voy a seleccionar la modalidad que se encuadre o que sea perfecta para seleccionar al contratista que va a ejecutar este tipo de contrato X o Y. Entonces, habíamos mencionado que eh, el primer contrato que contempla la Ley 80 de 1993 es el contrato de obra. El contrato de obra entendido como aquel cuyo objeto debía ser la construcción, mantenimiento, instalación y cualquier otro trabajo material sobre inmueble. Pero no debe ser entendido que estos trabajos de construcción siempre son sobre asuntos de inmuebles urbanos. Sí, que no, esos trabajos de construcción no simplemente tienen, la palabra inmueble no nos quiere decir sencillamente unidad de vivienda urbana, no, o de unidad de vivienda, unidad sobre oficinas o trabajos, no. Esto también se traduce en la construcción de parques, en la construcción de puentes, en la construcción de cualquier tipo de proyecto, incluso ecológico. Todos esos contratos son de obra. Entonces, saquémonos eso de la cabeza de que simplemente tiene que ser un contrato para la construcción de edificaciones. Es falso. El contrato de consultoría, como segundo contrato del Estado, el contrato de consultoría, pues entonces es aquel cuyo objeto viene siendo entonces la revisión técnica de proyectos de inversión, un diagnóstico de prefactibilidad o factibilidad. ¿Qué es diagnóstico de prefactibilidad? ¿Cómo así? Es decir, cuando usted habla de factibilidad es que algo sea factible para hacerse. Eso es esa frase. Si usted menciona, es que esto sí se puede hacer, esto se puede realizar, es factible. Entonces lo que usted necesita antes de determinar que algo es factible o no, usted tiene que hacer un estudio de prefactibilidad. Es decir, antes de ponerse a hacer, de introducir pico y pala a un terreno, pues usted tiene que saber si usted cuenta con un dinero suficiente antes, o si usted tiene proyecciones a futuro sobre este año, no solamente en esa inversión, sino que usted tiene que hacer otros tipos de inversión. Entonces usted de pronto necesita la consultoría especializada de algunas personas que de pronto usted no tiene dentro de su entidad estatal
y que necesita una consultoría especializada técnica de diagnóstico de prefactibilidad e incluso de factibilidad del proyecto, para que se le genere entonces esa respuesta y quede sustentado que efectivamente sí se puede hacer un proyecto o una obra. Incluso los contratos de consultoría van más allá de los estudios, también pueden recibirse asesorías, se pueden hacer interventorías, es decir, dentro del proceso de construcción de un puente se puede contratar la consultoría técnica de un especialista para determinar si en efecto el cemento que se está utilizando en la construcción de este puente es efectivo o no. Se hace una interventoría incluso a los contratos, a los gastos, es decir, cuánta plata se están gastando. ¿Están siendo eficientes en el gasto? Muy a pesar de que usted recibió un anticipo del 50%, ¿será que entonces lo está empleando de forma eficiente? Por ejemplo, caso como el que nosotros vimos de Reficar. Reficar entonces se hizo la interventoría, se hizo la consultoría, y entonces lo que se determinó fue que realmente Reficar estaba botando plata de forma ineficiente, estaba haciendo mal uso de esos recursos, estaba dándole plata a todo el mundo, sueldos altísimos que no iban acorde con lo que se necesitaba o el tiempo de ejecución de ese servicio que se estaba requiriendo. Entonces, se hace la consultoría, la interventoría, la asesoría y se genera ese diagnóstico. El tercer contrato, entonces, la prestación de servicios. Ese contrato de prestación de servicio cuyo objeto no es entablar una relación laboral, sino que el objeto es servir como apoyo a la gestión administrativa de una entidad pública y que debido a las necesidades que pueda tener la administración pública en materia administrativa, que no sean propias de un cargo de carrera, ¿cierto? Que no sean propias de un cargo que deba ser promocionado a través de un concurso, sino que por mera administración y mera eficiencia de darle celeridad a los procesos de una entidad en materia administrativa, pues se contrata un personal por contrato de prestación de servicio, el cual no genera entonces una relación laboral. La persona que es contratada, el contratista por prestación de servicio, no debe cumplir un horario, más sin embargo en la práctica y en la realidad pasa lo contrario. Muchas veces se contrata con una prestación de servicio y lo que se hace es que los mantienen trabajando 10 años en una contratación por prestación de servicio y les dicen que cuál es el horario y todo. Pero el deber ser es que ellos no tienen ninguna relación laboral. E incluso, como por ser contrato estatal, ni siquiera este contrato de prestación de servicios debería ser contratado a dedo. Ni siquiera debe ser seleccionado así, ven tú y yo te vinculo aquí a la contratación, a la gestión administrativa de la entidad pública. Eso no debería suceder así. De hecho, la contratación pública, como más adelante veremos, cuenta con unos principios y hay unos principios en la contratación estatal y es el principio de publicidad o transparencia. Dentro del principio de publicidad y transparencia, pues obviamente usted como funcionario encargado de una secretaría de Hacienda, no puede decirle a Sandri, ven, trabaja conmigo acá en la secretaría, ven, vamos a contratarte y te damos un contrato de prestación de servicios. Muy a pesar de que en la práctica eso sucede, eso es ilegal, eso no se puede. Están quebrantando el principio de la contratación pública e incluso eso puede ser merecedor de sanciones disciplinarias para el funcionario que haga eso, porque no se puede pasar por alto esta ley que es una ley estatutaria, una ley que es para la contratación pública. Por lo menos para contratar a Sandri de esa forma, por lo menos el servidor tuvo que haber publicado en una página web, decir, hombre, en la entidad necesitamos un apoyo técnico administrativo de alguna persona que haya cursado por lo menos 2 años de la carrera de Derecho y que haya tenido experiencia profesional por lo menos de 6 meses. Los que se crean con autonomía para participar dentro de este
de esta convocatoria interna, pues participen y envíen sus hojas de vida entonces a esta página web o a este correo electrónico de la alcaldía o la Secretaría X del municipio. Ahí sí, cuando ya se le da cumplimiento a eso, pues si de pronto el alcalde tiene una afinidad es con Sandri, pues no importa, descarta a los demás y coge, ni siquiera estudia a los demás, sino que, listo, Sandri, ya publicamos, ya hicimos ya cumplimos con el deber ser, ahora sí, venga, contratemos. No que entonces no que entonces de dónde salió ese contrato de prestación de servicio. Y usted diga, pero ¿en dónde lo publicó? ¿O de cuándo acá Sandri está trabajando en la alcaldía y no sabemos ni siquiera si hubo una publicación de eso? ¿Dónde está la publicación? Eso es entonces merecedor incluso una sanción disciplinaria para el funcionario público que contrate incumpliendo estos principios de la contratación. El cuarto contrato estatal vendría siendo entonces la concesión. Y nosotros vimos dentro de la concesión que es el contrato cuyo objeto vendría siendo generarle al particular, generarle al particular la oportunidad de establecer una especie de explotación económica o la explotación de un servicio público o el ganancial de haber suplido una necesidad de interés general que no pudo atender el Estado y que porque el particular se encuentra en mejores condiciones de suministrarlo, pues entonces se le da esa concesión de explotación. Un ejemplo de estos tipos de contratos, por ejemplo, el contrato que tienen entonces el peaje que conecta entonces la carretera del Bosque, del corredor vial de Cartagena, con la isla de Manga. Ese pedacito de carretera, que si al caso me imagino no les habrá costado tanto como haber construido un verdadero puente, porque eso no es sino cruzar un charco, pues lleva más de 20 años funcionando y todavía no ha recuperado la inversión. Pero esa es la idea, que se recupere la inversión de los gastos que tuvo el contratista a través de una especie de explotación económica de ese bien que es del servicio público. Es un bien que está al servicio público. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo, la concesión que se le da a las sociedades de economía mixta para la explotación del sector portuario o aduanero portuario o marítimo, aduanero de las zonas que están aledañas a cuerpos de agua. Entonces se le da a una sociedad de economía mixta esta explotación, estos derechos de gestionar el servicio público portuario. Porque es que la gestión de puertos es un servicio público. Eso no es privado. La gestión de puertos, el ingreso, la gestión de hacer trámites para que nosotros tengamos un control portuario, eso es público. Y no solamente es de mar, sino que también existe puertos que son terminales aéreos y que tienen también funciones de cumplir servicio público. Entonces eso es un servicio público. En los aeropuertos, eso muy a pesar de que sea administrado o sea empresas o sociedades privadas quienes gestionen la administración de los aeropuertos y que tengan obviamente unos gananciales de acuerdo a las aerolíneas que contratan el alquiler de un espacio dentro del aeropuerto, eso sigue siendo servicio público. Y por ende el Estado, fíjense que el Estado hasta puede decir, ciérrenme los puertos, abran los aeropuertos o cierren entonces el ingreso de embarcaciones. Si fuera netamente privado, imagínense, sería mucho más complicado que el Estado irrumpiera so pena de que ejerciera ahí la función social de la propiedad privada. Pero esto tiene una connotación de cumplimiento de servicios públicos y por ende las zonas portuarias son concesiones. Aquí en Cartagena, la sociedad portuaria de Cartagena, eh, eso es una empresa privada que cumple funciones públicas, pero que está concesionada.
es un concesionario. Entonces, ellos tienen la concesión recientemente, primero se les dio por 20 años y recientemente se les amplió por 20 más. Así que tenemos sociedad portuaria para largo. El último contrato estatal vendría siendo entonces el encargo fiduciario. Y nosotros vimos dentro del encargo fiduciario o la fiducia pública este tipo de contrato como ese triángulo, o sí, ese triángulo de relaciones entre la entidad estatal, el contratista y una entidad financiera vigilada por la Superfinanciera de Colombia, que va a garantizarle entonces que los dineros que se vayan depositando en ese contrato, en esa cuenta bancaria que se llama fiducia, que ese dinero no se toque por ninguno de los dos, que no se toque ni por el Estado ni se toque por el particular, a menos que ya se decida ejecutar la obra o el contrato. Cuando ya se dé el tiempo para ejecutar el contrato, lo que hace el contratista es mandar una carta a esa entidad fiduciaria, a ese banco, porque es una entidad financiera, a esa entidad fiduciaria, para que entonces le desembolse el dinero y le diga, deme dinero para contratar entonces empresarios, perdón, trabajadores del sector de la construcción, deme dinero para entonces comprar tantos equipos de maquinaria, arrendar entonces vehículos de transporte de cemento. Eso lo debe ir solicitando de poco en poco, porque entonces la fiduciaria también responde, de acuerdo a este encargo fiduciario, responde por el mal manejo de ese dinero. La fiduciaria no le puede soltar todo el dinero al contratista de una, no se lo puede soltar, sino que tiene que verificar previamente para qué necesita el dinero, que le pase una cuenta de cobro, necesito 100 millones, necesito 500 millones para esto, y así sucesivamente la fiduciaria le va entregando lo que va necesitando para ir vigilando que se esté cumpliendo la ejecución del contrato. Con esto evitamos, pues, corrupciones, ¿no? Con esto se evita no, se mitiga, se bloquea, que se le pone más traba a la corrupción. Entonces, hasta aquí llegamos al punto, pues nosotros de la clase de hoy, después del recordatorio, que era con respecto a los sujetos de la contratación estatal, comenzando por el contratista. Si ya mencionamos nosotros que uno de los sujetos de la contratación debe ser el Estado, entonces veamos cuáles son los requisitos que contempla la Ley 80 de 1993 con respecto al segundo sujeto que debe estar presente en la contratación, y es el contratista, ¿no? Entonces, esa Ley 80 de 1993 nos dice con respecto al contratista eh, que debe ser una persona natural o jurídica. Debe ser una persona natural o jurídica. En términos generales, ¿cierto? Le está diciendo, el contratista puede ser persona natural o jurídica. Pero cuando sea una persona jurídica, tiene que cumplir con unos requisitos, señor contratista. Y es que si es una persona jurídica, se supone que usted es una sociedad, una empresa, ¿no? Usted está inscrito dentro de una cámara de comercio, usted tiene sus propios libros contables, es decir, usted tiene vida. Su sociedad debe nacer, debe tener vida. Y por ende, si tiene vida, esa vida tiene que durarle lo que dure la ejecución del contrato, el plazo previsto para el contrato. Pero adicionalmente le dice, ojo, para evitar riesgos, necesito que esa vida le dure incluso un año más del periodo por el cual se contrató. Repito acá entonces, en otras palabras, cuando usted constituye una sociedad comercial, para actividades comerciales, lo que sea, una sociedad anónima, por decir así, o una SAS. Cuando usted constituye una sociedad, pues obviamente usted la constituye durante un tiempo. Usted dice, durante tal, se le autoriza a esta sociedad a través de la Cámara de Comercio
de Cartagena, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de cualquiera, cuando usted hace esa sociedad, se supone que se le da autorización, se le expide un documento donde se le autoriza a que esa sociedad que acaba usted de inscribir tenga un tiempo de vida. Durante ese tiempo de vida usted puede hacer todo lo que el objeto de su sociedad le dice. Si es de compra y venta, usted puede hacer durante ese tiempo cualquier tipo de compra y venta. Si es entonces de ejecución de obras de construcción durante ese tiempo, entonces usted puede desarrollar obras de construcción. Si a usted se le vence ese periodo de plazo, usted debe renovar. Usted debe decir, oiga, yo todavía no me voy a liquidar, todavía tengo muchos contratos que quiero realizar, tengo muchas actividades comerciales que debo desarrollar. A mí se me dio vida inicialmente por 5 años, por decir así, o por 10 años, cualquier ejemplo. Y pasa que entonces ya se cumplieron estos 10 años o si ya se cumplió estos 5 años, pero yo quiero continuar con esta sociedad, así que voy a presentar una renovación, voy a renovar mi sociedad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la sociedad que usted, cuando usted va a participar en un concurso, en una licitación, en un contrato estatal, usted siendo el abogado de esa sociedad, usted va a revisar los estatutos y los estatutos y el registro que les pida la Cámara correspondiente. Va a revisar el tiempo que está vigente esa sociedad, el tiempo de vida. ¿Para qué? Para que entonces usted como asesor jurídico no vaya a meter la pata diciéndole, vaya, participe y gástese un montón de dinero en la participación de este contrato estatal que Ecopetrol está lanzando una convocatoria y que resulta y pasa que en los pliegos de la contratación que arroja Ecopetrol dice que la ejecución de este proyecto se va a dar durante 15 años. Y resulta que su cliente, su empresa, quien asesora jurídicamente, la sociedad que usted asesora jurídicamente, resulta que usted revisó los estatutos, el registro, y resulta que ni siquiera está vigente durante 15 años, sino que el señor le queda escasamente un año de vida social, entonces societaria, perdón. Eh, Le queda escasamente un año. Entonces, ¿qué pasa? Ese señor no puede contratar no puede ser partícipe dentro de ese proyecto de contratación que tiene Ecopetrol. ¿Por qué? Porque la norma del artículo segundo de la ley 80 del 93 nos está diciendo que si usted es persona jurídica, su durabilidad no debe ser inferior al plazo del contrato e incluso debe extenderse un año más, un año superior al plazo del contrato. Si el plazo del contrato de Ecopetrol entonces era de 15 años, el señor a quien usted representa en la sociedad como abogado, usted debe verificar que el señor tenga 15 años y un año más de vida societaria. Que la sociedad pues, tenga autorización, pues entonces de aquí para durar 15 años de ejecución de contrato y un año más, un año adicional. Entonces, lo segundo que usted debería recomendarle es, pues entonces vamos a presentar una reforma a la sociedad, vamos a presentar una solicitud de ampliación del tiempo de vida de esta sociedad, señor representante legal. Yo en mi condición de abogado le sugiero esto, por ende, para que usted no pierda dinero y que no se gaste tanto tiempo participando en una convocatoria que al final se la van a negar porque usted no cumple con el requisito de ser un contratista avalado por el artículo segundo de la ley 80 de 1993. Esto si necesito repetir, repito, pero vamos a continuar. Ustedes me dicen en qué momento deba repetir alguna situación. Entonces, el contratista, el mismo artículo segundo de la ley 80 de 1993, el contratista también puede ejercer su participación en dos formas. Puede hacerlo de forma individual, es decir, la sociedad que entonces representa Jefferson como abogado. Jefferson representa una sociedad anónima y resulta y pasa que entonces va a participar en un proceso de contratación pública. Jefferson le puede recomendar a su jefe, al dueño de la empresa, que se presente de forma individual o que lo haga de forma conjunta, es decir, compartida, que haga una alianza con otra sociedad para presentar
entonces una propuesta dentro de la necesidad que está requiriendo Ecopetrol. Dice entonces que estas modalidades, tanto individual como conjuntamente, cuando se presente conjuntamente, debe cumplir con otros requisitos, ¿sí? Es decir, así como en la persona natural y jurídica te dice a ti el artículo segundo que si usted es una persona jurídica debe cumplir con unos requisitos, acá también dice que si usted lo va a presentar de forma individual o de forma conjunta, se deben seguir unos requisitos. Lo individual, de forma individual, usted simplemente debe gozar de capacidad. Simplemente si usted es una sociedad que va a participar en un proceso de contratación, debe gozar de capacidad. Y la capacidad entonces lo vamos a medir en que usted entonces tenga autorización de permanencia durante lo que dure el contrato y un año más. Y si es conjuntamente que va a presentar la propuesta, entonces lo debe hacer de acuerdo a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 ante las figuras de consorcio o uniones temporales. Es decir, no es una asociación que usted pueda hacer de forma libre. Ay, sí, vamos a presentar, venga, vamos a presentar entre nosotros dos, fulano, fulano de tal, así como cuando vamos a presentar un trabajo grupal en una clase. Ven, yo soy con fulano de tal y yo soy con fulano de tal y nada más colocamos el nombre y presentamos la respuesta. No opera así. Se debe suscribir entonces un contrato adicional antes de presentarse a la convocatoria. Usted Jefferson, con su sociedad, siendo usted el abogado de la sociedad Lavado de Tanques S.A. Y resulta y pasa que entonces va a hacer una presentación de la convocatoria de Ecopetrol junto con, eh, junto con Paula, y Paula es la representante legal, abogada, representante jurídica, perdón, de la sociedad Transportes S.A. Entonces usted es el representante de la entidad Jefferson de Limpiezas S.A., Lavado de Tanques S.A. y Paula de Transportes S.A. Y los dos, de acuerdo a las capacidades que tienen, usted quiere hacer una propuesta a la necesidad de Ecopetrol, sea cual fuera la necesidad de Ecopetrol que esté requiriendo. Usted no va entonces a presentar un contratito y poner el nombre de lavado de tanques y transportamos S.A. No lo va a hacer. Usted antes de la propuesta debe firmar un contrato entre Paula y Jefferson. Deben firmar un contrato en donde ambos acuerden si van a presentar la propuesta de forma conjunta a través de las figuras de unión temporal o de la figura de consorcio. Vamos por paso. Es decir, en la Ley 80 de 1993, nosotros nos encontramos con estas dos figuras llamadas consorcios y uniones temporales. Eso nosotros lo podemos ver en el artículo séptimo de la Ley 80 de 1993. Esas figuras, esas formas de asociación, esas formas de trabajo conjunta, denominado unión temporal y consorcio, entonces sencillamente usted llámele contratos de unión. No sé, informalmente le estoy dando este nombre, mas sin embargo no se deben llamar así, sino para que usted sepa que es una forma de asociación o de contratación previa. Es una contratación que usted debe suscribir entre las personas que se van a aliar o van a presentar conjuntamente un proyecto a la entidad pública. Cada una de estas figuras, la unión temporal o el consorcio, tienen, tienen regímenes de responsabilidades diferentes que ya vamos para allá, vamos a mostrárselas, sino que para que este punto de la presentación de contratista usted sepa que dentro de la ley 80 hay unas figuras llamadas consorcios y uniones temporales que nos sirve a nosotros para darle cumplimiento al régimen de la contratación estatal y establecer cuáles son las responsabilidades de cada sociedad, de cada participante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vuelvo e indico, insisto, lo que se debe primar aquí no es el dinero, aquí se debe primar es el interés, la satisfacción del interés general y el Estado debe velar y verificar de quiénes son los responsables que están presentando una propuesta de contratación
y no a la ligera, sino establecer verídicamente quién va a responder sobre qué cosa, quién de ustedes va a responder sobre qué cosa y cómo lo van a hacer a través de una figura de consorcio o a través de una figura de unión temporal. Entonces, lo último con respecto al contratista es que deban ser entonces los representantes de estas sociedades o estas personas contratistas deben gozar de las disposiciones de carácter civil, lo que indiquen sobre la capacidad. ¿Qué se entiende por capacidad dentro de las disposiciones civiles ordinarias? Hasta este punto, quiero preguntar, porque no sé si de pronto fui suficientemente claro con esta parte. ¿Hay alguna duda que quieran hacerse aquí antes de pasar a la siguiente diapositiva? Hasta el momento no, bro. Vale. Entonces, como hace parte del régimen de la contratación estatal, verificar lo que la ley ordinaria, la ley vigente, de acuerdo a los contratos estatales, nos dicen sobre la capacidad. Entonces, pasemos de lo ordinario, pasemos entonces a lo que se debe entender en la contratación estatal como capacidad. Porque una cosa es nosotros hacer mezcla de la ley ordinaria, de la jurisdicción civil, y cómo nosotros entonces lo acoplamos acá al régimen estatal. Entonces veamos qué se dice con respecto, primero la definición, ¿no? La definición entonces con respecto a capacidad, que entonces básicamente la capacidad vendría siendo aquellas personas naturales plenas de goce y ejercicio, como regla general. Aquí no estamos hablando de personas jurídicas. Como regla general, el concepto de capacidad es eso, una persona natural que tiene la plena intención de ejercer sus derechos, a gozar sobre sus beneficios, a gozar de lo que le ofrece el régimen jurídico dentro de sus derechos y obligaciones. E incluso también podrá tener la capacidad se entiende, que esa persona pueda ejecutar libremente esos derechos. Entonces, esa capacidad tiene unos límites y es que no es absoluta. La capacidad de toda persona no es absoluta, sea en este caso ya hablando de personas jurídicas o personas naturales. Ya nosotros podemos saber que existen momentos, circunstancias o casos en concreto en donde la misma ley limita esa capacidad, puede bloquearla con el fin de que no se vean en riesgo los intereses contractuales. Puede bloquearla la ley. En ese orden de ideas, por ejemplo, la ley estipula que esa capacidad del ser humano se puede declarar incapaz, se puede declarar no vigente esa capacidad o limitada su capacidad de acuerdo a ciertas reglas. Por ejemplo, serán absolutamente incapaces, dice la disposición ordinaria, serán absolutamente incapaces, sin objeto de de entrar a contradicciones durante la vigencia de esa incapacidad. Son absolutos aquellos menores impúberes, las personas que entonces sean esto que voy a mencionar, voy a aclararlo, ojo con esto, porque de pronto hay una confusión aquí. Los sordomudos y dementes. Estas personas sordomudas y dementes, ojo con esta terminología porque no es bien utilizada. La palabra dementes quedó excluida del sistema jurídico colombiano a través de la expulsión expresa que hizo la Corte Constitucional por ser una palabra que genera discriminación, es ofensiva. Por ende, la palabra demente no se utiliza. Primero, perdón. Segundo, estas personas que son sordomudos y que son declarados anteriormente por la jurisdicción ordinaria como dementes, eh, hoy en día ya no son absolutos. Hoy en día se le debe dar la connotación de ser personas con capacidades relativas. La jurisprudencia así lo ha decretado y que para el ejercicio de estas capacidades se deben observar cuáles son las funciones
que no requieren de una alta complejidad para su ejercicio y que estas limitaciones en ningún momento pueden poner en riesgo la ejecución de esa obligación. Por ende, si una persona que es sordomuda, ¿cierto? Se puede dar a entender por otros medios, pues entonces no es necesario que su capacidad se vea limitada o bloqueada de forma absoluta, sino que en los casos en donde pueda darse a entender, pues puede ser permitida esa ejecución o esa obligación que lanza. Lo segundo es que las personas que tengan una incapacidad relativa mental, las personas que tengan una incapacidad relativa mental podrán ejecutar o podrán ejercer obras de servicio público, incluso que no tengan, cuya especialidad no requiera de mucha motricidad o de su especialidad no requiera de mucho tecnicismo. De hecho, incluso hasta el año 2018, creo, si no estoy mal, o 16, es 16 o 2018, no me acuerdo muy bien, eh, pero a partir de ese momento, pues a todos los sectores, ni siquiera al sector público, sino a todos los sectores se le da la orden expresa de que se imparta la necesidad de incluir personas con estas incapacidades que anteriormente eran absolutas, se imparta el ingreso, la vinculación de esta gran población que pueda contribuir al Producto Interno Bruto del país para que sean productivos. Entonces usted ve que hay ahora mismo eh, personas que usted si va a Juan Valdés, usted va a Juan Valdés, no tiene nada que ver con la contratación estatal, pero sí, para que me entienda el contexto, usted va a Juan Valdés y ahora mismo entonces encuentra usted en estas cafeterías personas con eh, incapacidades mentales o de motricidad o de cualquier tipo de incapacidad que están desempeñándose como trabajadores de estas cafeterías, sea recogiendo los pequeños sucios, sea recogiendo entonces, haciendo una pequeña limpieza, sea entonces dándole la bienvenida a las personas. Es decir, son productivos y eso contribuye a la eficacia y a la eficiencia del trabajo. Lo mismo pasa en la contratación pública. La contratación pública tiene un principio de ser eficiente y de ser eficaz. Por ende, si usted encuentra algunas funciones en donde se puede, uno, beneficiar tributariamente por un servicio y al mismo tiempo se puede beneficiar porque presta un mejor servicio gracias a la inclusión de este personal, entonces usted está siendo eficiente y está siendo eficaz y está dándole cumplimiento a esos principios de la contratación y a esos principios de la administración pública. Lo último son entonces lo que dice la jurisdicción normal, ordinaria, con respecto a esos mal llamados también incapaces relativos, que entonces eso ustedes lo vieron, no sé si con la doctora María, estos incapaces relativos vendrían siendo entonces los menores púberes eh, y los disipadores interdictos. Estos disipadores interdictos, ojo con esto, ya tampoco deben meterse dentro del cuento, porque estos disipadores interdictos, disipadores es con el dinero, que no sepan controlar el dinero y se gasten el dinero de forma vana, de forma ineficiente. Aquella persona entonces que derrocha dinero o sus bienes, no tiene cuidado sobre sus bienes, los apuesta, pone en grave riesgo entonces de la estabilidad patrimonial de una familia. Esos son disipadores. Ahora mismo, la Corte Constitucional también ha dicho que a estos señores, ni siquiera se les puede declarar tampoco interdictos. Es decir, esa figura de disipador, interdicto, la única manera de que se le decrete es que verdaderamente la persona ya no tenga capacidad motriz, mental, para que pueda administrar muy bien sus bienes. Pero mientras sea una persona que goza de una capacidad relativa, pues no se le debe declarar interdicto. Es decir, si una persona que todavía puede salir, correr, bailar, pues disfrutar de la vida, no se le puede bloquear su libertad, porque si él quiere derrochar sus bienes, pues es libre de derrocharlos.
y no se le puede entonces declarar interdictos a menos que él solicite esa protección hacia la familia, que ya no puede más, que deba tener una asistencia social, que él busque la ayuda y que la misma familia a través de una carta escrita, una declaración que la misma persona dice que pues que necesita la ayuda de su familia para entonces controlar su patrimonio y en ese caso entonces sí operará la figura del disipador. Es decir, yo me estoy permitiendo hacer estos, estos paréntesis para que entonces no quede como interiorizado el hecho de que todavía no hemos aprendido que los disipadores, estos cambios jurisprudenciales en materia constitucional, lo desconozcamos. Eso también, fíjense que repercute en la contratación estatal de forma indirecta. Eh, e incluso, y por último, la capacidad no se debe ver restringida en el objeto eh, social si es una persona jurídica. Por ejemplo, si tú, Jefferson, eres el representante jurídico de una empresa de construcción, tu capacidad es única y exclusivamente para la construcción. Tú eres capaz, esa persona jurídica tiene capacidad única y exclusivamente para contratar con el Estado sobre contratos de obra de construcción. Usted como empresa dedicada a la construcción, usted no puede celebrar un contrato de fiducia. O sea, para que usted sea el que administre el dinero. Usted no puede constituir primero porque su objeto social no es ser una entidad financiera y segundo porque su objeto social dice taxativamente construcción, no ser captador de dinero. No lo es, usted no lo es. Entonces, por ende, tu capacidad se ve bloqueada. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted como abogado debe revisar la capacidad de su representado, no solamente lo que dure su contrato social o lo que dure la ejecución de su sociedad para inmiscuirse en un contrato estatal, sino que también debe observar el objeto de la sociedad, para qué fue constituida. Si es de transporte, usted debe prestar única y exclusivamente transporte. Entonces el pliego de la entidad pública, Ecopetrol dice que necesitan un contratista para prestar el servicio de transporte y lavado de tanques de los hidrocarburos que llegan desde el exterior. Señor Jefferson, si la, contra- si la empresa que tú representas es de, eh, de transporte, cuéntame cuál sería la asesoría tuya para participar dentro de esa convocatoria. De acuerdo a la necesidad, repito, Ecopetrol está necesitando un contratista que pueda ejercer las funciones, ejecutar funciones de transportar y lavar tanques de hidrocarburos provenientes del extranjero. Entonces, cuéntame, ¿cuál es la asesoría que usted le da a su empresa que está representando y que en algún momento el gerente financiero le dice, oiga, me acabo de percatar que hay una convocatoria de Ecopetrol que nos puede dejar dinero y que nosotros somos los únicos que prestamos, que podemos participar en eso porque tenemos alta trayectoria en el servicio de transporte. Tu empresa únicamente es del servicio de transporte. Entonces, bueno, listo, el gerente financiero le dice, bueno, ok, vamos a ver, pero antes pásenselo a Jefferson para que le haga el estudio jurídico de factibilidad para ver si efectivamente nosotros como empresa podemos participar en esa convocatoria y qué nos recomienda para que no metamos la pata. ¿Qué le va a decir usted, Jefferson? Profe, principalmente, o sea, revisando el objeto social de la empresa, no cumpliría con todo el objeto, el objetivo de la convocatoria, que es el transporte y lavado. Entonces, Ajá, como mi empresa solamente puede transportar, yo le diría que hiciéramos un acuerdo con otra empresa que pueda llevar a cabo esa labor de limpieza para presentarla de manera conjunta, en medio de un
de la figura que tocábamos ahorita atrás, que eran los consorcios y no estoy mal, la otra era Unión temporal. olvida, la unión temporal, exactamente, que sería la más fáctica, la unión temporal. Y lo tercero Bueno, sería que, adicionalmente, ¿cómo? ya mencionaste dos, vas bien, vas bien. Faltaría una tercera recomendación que le tendrías que hacer. Pues en cuestiones, pero le decía que la más fáctica es la unión temporal para No, no, que luego más adelante, no, ya mencionaste que deberías revisar el objeto de su sociedad, el cual le vas a decir inmediatamente al jefe de la empresa, le vas a decir, pues señor jefe de la empresa, primero que todo, el objeto no es social de esta sociedad es básicamente de transporte. Pero fíjese que la convocatoria dice transporte y lavado de tanques. Nosotros no lavado. estamos constituidos para eso. Así que en mi consejo como asesor jurídico es vamos a buscarnos una empresa que se dedique al lavado de tanques y vamos a firmar un contrato con ellos como consorcio o unión temporal para presentar la propuesta, para que ellos se encarguen del lavado de los tanques y nosotros nos encarguemos del transporte. Va bien hasta ahí. Entonces, y lo último sería recomendarle que Pues quisiéramos un estudio de la capacidad que tenemos como empresa, si no podemos cumplir con el objetivo de los años de vida. de los años de vida. Listo. Tendrías que entonces en última decirle, bueno, señor gerente, y por último, ya dicho todo este informe jurídico que le acabo de presentar, lo último es, por favor, permítanme revisar los estatutos de la sociedad para verificar si en efecto usted cuenta con el tiempo mínimo para presentar la propuesta. Porque si no cuenta con el tiempo mínimo, es decir, la durabilidad del proyecto más un año adicional a la durabilidad del proyecto. Entonces, estimado gerente, me da mucha pena, De la pero plata. o no participamos o dígame si entonces le ayudo para hacer la reforma a su sociedad, presentar una reforma a la sociedad y ampliarle su tiempo de existencia para poder participar en esta convocatoria. Listo. Entonces queda claro esa parte ahí, veo que quedó muy claro, entonces vamos a continuar. Eh, Esto de las inhabilidades, entonces nosotros ya lo habíamos estudiado en su debido momento cuando observamos las inhabilidades e incompatibilidades, sin embargo vamos a hacer un rápido pasón por acá. Vamos a pasar rápidamente por esto, nos queda todavía media hora, tiempo suficiente. Dentro de este régimen de inhabilidad que tiene la Ley 80 de 1993. Y ojo, ojo que les vuelvo y les digo, este régimen de responsabilidad, de inhabilidades e incompatibilidades es especial, es de carácter especial. Nosotros estudiamos en esta clase, en esta temática, nosotros estudiamos que había unos regímenes de inhabilidades e incompatibilidades que son comunes para todo el servicio público, toda la función pública, todos los servidores públicos, todo lo que tenga que ver con lo público. Son comunes, pero hay algunas disposiciones especiales que contemplan de forma interna unas causales de generar inhabilidades e incompatibilidades. En este caso, el régimen de la contratación estatal en la ley estatutaria 80 del 93 tiene una de esas especialidades, tiene un régimen de inhabilidad e incompatibilidad especial que son propios de la contratación pública. En este caso, entonces, vamos a repasar nuevamente esas inhabilidades e incompatibilidades. Entonces, no me voy a detener porque ya las mencionamos, sencillamente, entonces, mencionemos las que son, entonces, por ejemplo, la más importante que nosotros vimos y conocimos fue que quienes dieron lugar a la declaratoria de una caducidad. Entonces me interesa que ustedes recuerden nuevamente qué era esa figura de caducidad. Que la caducidad entonces es la figura jurídica o la cláusula jurídica que le da la autonomía de forma unilateral a la entidad pública de decretar un incumplimiento del contrato estatal por X o Y situación que no sea correspondiente a la fuerza mayor. Entonces, si no hay fuerza mayor para
justificar un incumplimiento de contrato. Por ende, la entidad pública puede declarar a través de un procedimiento administrativo interno en donde se va a surtir una actuación administrativa en donde se le debe publicar y garantizar el debido proceso al contratista, se le debe llamar, venga a la oficina, por favor, aquí hay unas pruebas de incumplimiento, acabamos de hacer un contrato de consultoría e interventoría que intervino su obra y detectó tales y tales cosas, tales y tales irregularidades. Aquí está el informe del contrato de consultoría e interventoría que se hizo sobre su obra, señor contratista. Lo anexamos como prueba, estúdielo, preséntenos sus aclaraciones sobre lo que sucedió y si no hay una justificación que compruebe efectivamente que deba pasar por alto este incumplimiento, yo como Estado declaro la caducidad de este contrato e impongo inmediatamente a través de este procedimiento administrativo, le impongo una sanción a usted de inhabilidad para volver a contratar con el Estado. Las inhabilidades entonces se van a observar de acuerdo a su graduación, de acuerdo a qué tan grave pudieron ser, de acuerdo si fue por hurto, por robo del fisco, por muchas cosas. Pero entonces yo tengo la autonomía dentro de este régimen de inhabilidad, yo declararlo a través de este procedimiento administrativo de caducidad del contrato, imponerle esa sanción de inhabilidad para volver a contratar con el Estado. También observamos que quienes hayan sido declarados por sentencia judicial debidamente condenados a una pena accesoria de interdicción de derechos y de función pública y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. Por ejemplo, en este orden de ideas, pues lo que rescatamos acá de esta inhabilidad que está contemplada en el literal D es que uno, la sentencia judicial ya se encuentre ejecutoriada, es decir, ya exista una condena. Dos, que la pena sea accesoria. Por ejemplo, ¿cómo hace una pena accesoria? Que dentro del juicio que se impuso, pues no solamente el señor va a ir a la cárcel durante 2 años, digamos, 2 años, sino que accesoriamente va a tener la obligación de, uno, devolver el dinero, dos, que al mismo tiempo se le compulsan unas copias a la Procuraduría para que en efecto decrete su sanción de por vida o disciplinaria o lo que sea, o lo destituyan de un cargo y por ende al mismo tiempo lo declaren inhabilitado para contratar con el Estado. Eso es lo que quiere decir entonces el literal D de la ley 80, el artículo primero de la ley 80 de 1993. Entonces, adicionalmente lo de los cónyuges con respecto a sus uniones o sus grados de consanguinidad, sus grados de afinidad con respecto al cónyuge. Es decir, los familiares de mi esposa, de mi esposo. Entonces, los familiares van como régimen común de inhabilidades hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad. Sin embargo, para la contratación pública no llega hasta el cuarto grado, sino que hay una disminución. En la contratación estatal nos dicen que la inhabilidad por estos parentescos van a ser hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Esto que no se pierda de vista. En algunas leyes especiales, en otras leyes especiales dicen segundo de consanguinidad y primero de afinidad. En la contratación estatal nos dice es segundo de consanguinidad y segundo de afinidad. Las dos son de segundo grado. Insisto, repito, estamos haciendo un pasón rápido sobre esto porque no me quiero detener un punto por punto, porque todavía falta mucho trecho. Estas partes de las inhabilidades con respecto a las sociedades me interesa bastante, porque fíjense que en este literal I, a veces es difícil comprenderlo cuando uno lo lee, porque hay una mezcla, parece ser que hay una mezcla entre el parágrafo del artículo
perdón, del literal y el propio literal y. ¿Cómo así, profesor? Dice, los socios de las sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, la figura que ya mencionamos, la caducidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria, estas inhabilidades a que se refieren los literales D, C, D, e I se extenderán por un tiempo de 5 años contados a partir de la fecha de la ejecutoria del acto que declaró la caducidad o de la sentencia que impuso la pena o del acto que dispuso la destitución. Las previstas en los literales B y E se extenderán por un término de 5 años contados a partir de la fecha de ocurrencia de los hechos de la participación de la licitación o concurso o de la celebración del contrato o de la expiración del plazo para su firma. 3 acotaciones que voy a hacer aquí. Primero, dice que quienes van a quedar inhábiles son los socios, la persona, esa la persona natural, el socio o los socios de las sociedades de personas a las cuales se les haya declarado la caducidad. Es decir, que, señor Jefferson, si a su sociedad de transporte le declaran la caducidad de un contrato, no quiere decir que entonces usted va a cambiar de nombre de sociedad y resulta y pasa que ya no se llama Transportamos S.A., sino que se llama ahora mismo Controles S.A. Pero siguen siendo los mismos socios, simplemente que se le cambió el nombre. O como por ejemplo, usted venga y haga otra estrategia y resulta y pasa que usted se sale de esa sociedad y se vincula a otra sociedad para que pueda seguir trabajando, Eso no es permitido. Aquí la ley es clara. Tanto usted, que es socio, como la sociedad a quien pertenece, quedan inhabilitados. E incluso aquellas sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad. Es decir, que si usted Jefferson era socio también y usted se sale de ahí y resulta y pasa que no quiere hundirse con ese barco y se sale de ahí, pero ya se decretó la caducidad de ese contrato y lo sancionaron a toda la sociedad. Y ahí es donde usted toma la decisión de salirse y dice, no, yo no me voy a hundir con ustedes y me voy entonces para otra sociedad y usted va allá y usted va a decir, voy a contratar con el Estado con esta otra entidad. Falso, porque en literal y lo dice taxativamente. Usted vámonos entonces a la parte del parágrafo, que es lo que yo menciono, que hay una confusión sobre la literalidad con el parágrafo. A partir de aquí, que dice que las inhabilidades a que se refieren los literales es un parágrafo. Eso es un parágrafo. Entonces, dice, las inhabilidades a que se refieren los literales C, D e I. Usted va a estar inhabilitado, señor Jefferson, aunque se salga de la sociedad por 5 años posteriores a la declaratoria de la caducidad del contrato. Es decir, durante el tiempo de 5 años, muy a pesar de que usted se haya bajado de ese barco para que no se hunda junto con sus otros socios, usted queda inhabilitado de todas maneras, sea que se haya postulado como socio en otra sociedad y que esa otra sociedad ahora entonces usted quiera hacer uso del nombre de la otra sociedad para contratar con el Estado. No lo va a poder hacer, mi estimado Jefferson, porque usted está inhabilitado. Es más, tanto así que si usted está inhabilitado, le está entregando esa inhabilidad a esa otra sociedad, es decir, está contaminando la otra sociedad. La otra sociedad quedaría contaminada con su inhabilidad y por ende tampoco podría participar en otra contratación, muy a pesar de que entonces esa otra sociedad nunca había tenido problemas. Pero llegó usted con su mala conducta y con su inhabilidad y entonces contaminó esa sociedad y ahora entonces de acuerdo, ahora no puede esa entidad no puede contratar con el Estado gracias a que entonces usted ahora es socio. Entonces, gracias a Jefferson, entonces ya no podemos participar en esta convocatoria, porque es que las mismas inhabilidades del artículo primero de la ley 80 del 93 nos está diciendo que no lo va a poder hacer. Veámoslo de nuevo. Los socios de las sociedades de personas a las cuales se haya declarado caducidad
así como las sociedades de personas de las que aquellos, o sea, que estos socios, de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria, entonces quedan como causal número I de inhabilidad. ¿Durante cuánto tiempo? Veamos qué dice el parágrafo. Las inhabilidades a que se refiere entonces en los literales C, D e I se extenderán por un término de 5 años contados a partir de la fecha ejecutoria del acto que declaró esa caducidad. Entonces, a partir de ese momento en donde se expidió el acto de declaratoria de incumplimiento por caducidad del contrato, usted, señor Jefferson, que era socio de esa empresa, queda inhabilitado por 5 años. Se le extiende su inhabilidad por 5 años. Además, aquellos que son del literal P e I, que son con respecto a los hechos que generan entonces la participación vamos a leerlo, quienes participen en las licitaciones o concursos o celebraron contratos de que tratan literal anterior estando inhabilitado. Es decir, usted estando inhabilitado celebró un contrato, entonces por ende usted se le amplía su régimen de inhabilidad. Aquí voy a hacer una cuña, y es que cópienlo en su libreta, porque ya estamos finalizando, cópienlo en su libreta. Esta parte que dice concurso, esto que dice concurso, cada vez que durante todas estos literales que nos presentan aquí hablen de concurso, cópienlo, por favor, cópienlo, esa palabra, táchenla y colóquenle al lado. Derogada la palabra concurso de acuerdo a la ley 1150 de 2007. Vamos a revisar esta ley. Esta es la que le estoy mencionando, ley 1150 de 2007. Vámonos nuevamente para las inhabilidades. Cuando usted encuentre la palabra concurso, táchela y colóquele al lado palabra declarada o modificada, sacada del ordenamiento jurídico, declarada como expulsada de estas inhabilidades, la palabra concurso. Quiere decir que aquí las inhabilidades únicamente van a ser con respecto a las licitaciones públicas como modalidad de contratación, como modalidad de selección. El concurso, para los concursos, no se va a observar igual. No se va a observar igual. Repito, insisto, colóquenlo al lado si están tomando apuntes. La palabra concurso, de acuerdo a la modificación hecha por la ley 1150 del año 2007, fue declarada por fuera del sistema jurídico, lo expulsó del sistema jurídico y ya no pertenece dentro del régimen de inhabilidades de la contratación pública. Se modificó. Entonces lo mismo sucede acá, que esas personas que participaron estando inhabilitadas dentro de un proceso de licitación, ya no por concurso, sino por licitación, es decir, que esta parte de acá que estoy señalando, quítenla, solamente dejamos licitación, quedan entonces inhabilitados por 5 años. Su inhabilidad se les extiende por 5 años. Bueno, en esta última parte, digamos que lo más importante que debo mencionar en el literal J es sobre los delitos contra la administración pública. Es decir, que obviamente es obvio que si usted es una persona natural y lo declaran responsable jurídicamente por delitos contra la administración pública, como lo es el prevaricato, el cohecho, concusión, peculado, sobornos, etcétera, usted entonces queda inhabilitado inmediatamente, es una causal de inhabilidad, y que esa inhabilidad se extenderá a las sociedades de que sean socias tales personas, lo mismo que sucede en el literal I, con excepción de una sola sociedad, y es la sociedad anónimas abiertas. Es decir, usted no, señor Jefferson, en el ejemplo suyo que contaminó la otra sociedad, en los casos de delitos por peculado o contra la administración pública, hay una excepción. Usted la única manera que salvaguarde su dinerito,
que salvaguarde entonces que usted siga siendo contratista o socio de alguna entidad es que usted se vincule a una sociedad, usted se vincule como socio a una sociedad anónima de carácter abierto. Esa es la única opción que usted tiene. Más sin embargo, créame que ninguna sociedad, en muchos de los casos, aceptan que los socios tengan un pasado judicial tan oscuro como delitos contra la administración pública. Es decir, que lo hayan declarado responsable de soborno o de confusión, cohecho, prevaricato, o peculado, cualquier cosa. Pero queda abierta, de acuerdo a la contratación pública, esa posibilidad. Y aquí es donde está el parágrafo, la confusión que les digo. Lo que pasa es que el parágrafo menciona el literal y menciona algo que debería estar contenido en este parágrafo del artículo 1 de la ley 80. Eh, Porque es que en este parágrafo únicamente nos está diciendo, con la modificación de la ley 1150, nos está diciendo de que las inhabilidades por parentesco de cónyuges van a ser eliminadas por causa de muerte. Eso ya lo sabemos. Lo más importante que debía incluirse en el parágrafo era esto último, que las inhabilidades a que se refieren todos los literales, el C, D, E, I, el B y E, deben tener entonces una forma de aplicarse. Y es que se deben entender desde el momento de la declaratoria de la caducidad, del acto que expide la declaratoria de la caducidad, y al mismo tiempo la sentencia que declara entonces responsable de los hechos de apropiación por 5 años dura esa inhabilidad. Eso era lo que debía contener la modificación del parágrafo. Bueno, hasta aquí entonces vamos a... Bueno, no, nos queda todavía tiempo. Nos queda todavía tiempo para... vamos a aprovecharlo al máximo los 15 minutos. Ahora que nos toca hablar, fíjense que ahora nos toca hablar de algo que es como unas inhabilidades, se les llama inhabilidades sobrevinientes. Estas inhabilidades sobrevinientes o son condiciones especiales para no participar en una licitación pública, que hay que tener en cuenta como inhabilidades sobrevinientes, ¿no? Que se les puede, o circunstancias de hecho que pueden acaecer diferentes a las inhabilidades que ya he mencionado. Entonces, ¿quiénes pueden entonces participar en estas licitaciones? Recordemos que entonces, ya quitemos la parte de concurso, hay quienes pueden participar en no pueden participar en estas licitaciones o contratos estatales. Primero, aquí algo importante que de pronto a las personas que les guste la política, quienes fueron miembros de junta o consejo directivo de servidores públicos de la entidad contratante, estas funciones en los niveles directivos, asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un año contado a partir de la fecha de su retiro. Por ahí yo me acuerdo que Sandri un día me preguntó, profe, es que no entendí lo de la incompatibilidad. ¿Cómo es eso de que entonces, que si yo me retiro del cargo, que yo no puedo contratar o no sé qué? Es esto. Lo que pasa es que la ley 80 nos está diciendo, si usted fue un miembro importante, si usted fue un servidor público que perteneció, no era un simple servidor raso, sino que usted era un miembro de la junta, consejo directivo, un funcionario de cargo directivo, desempeñaron funciones de cargo directivo, sea como asesor, como ejecutivo, porque esos son digamos, los cargos a que muchas veces son de alto nivel, el nivel de asesor, el nivel de directivo, entonces, donde ejecutivo. Entonces, si usted desempeñó alguno de estos cargos, sea de director, asesor o ejecutivo de una entidad pública, pues obviamente si usted se retira de alguno de esos cargos, obviamente subsiste, renace una imposibilidad de que usted participe con posterioridad a su retiro en una contratación de esa misma entidad a quien se retiró. Es decir, yo me salí entonces de Ecopetrol y ahora resulta que yo era asesor, directivo, etcétera, de Ecopetrol y ahora entonces resulta y pasa
que me salgo para poder contratar con él de un contrato de casi 50.000 millones de pesos. Facilito, lo tengo fácil, ¿por qué? Porque como yo tengo relaciones ahí, yo fui el que hice el documento, ya yo me lo conozco todo. Entonces lo que voy a hacer es en la siguiente estrategia, que era lo que a veces sucedía antes. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo dejo todo listo, presento mi renuncia al cargo, me retiro y lo que ahora entonces me vinculo a una sociedad, me vuelvo socio y resulta y pasa que yo vengo y participo dentro de la convocatoria de Ecopetrol y nos ganamos esos 50.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque entonces ya yo sé todo lo que hay que hacer. Es más, ya yo le dije a todos mis compañeros que estaban allá, les dije qué es lo que vamos a hacer, que cada quien iba a tener entonces una tajada para que entonces yo me salgo y ellos me seleccionan a mí el contrato. Y ya yo sé por dónde le entra el agua al coco aquí, porque entonces yo fui director y redactor de ese proyecto. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque entonces usted está incompatible para generar estas contrataciones con posterioridad a dejar el cargo e incluso le va a durar esta incompatibilidad o esta imposibilidad durante un año adicional a la dejación de ese cargo. Va a durar un año adicional que no va a poder contratar con esta dependencia. Segundo, que las personas que tengan un vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil, con los servidores públicos del nivel directivo, asesor ejecutivo, con los miembros de la Junta y Consejo Directivo, con las personas que ejercen control interno o fiscal de la entidad contratante. En ese mismo ejemplo, entonces yo le decía a Sandri, lo que pasa es que también puede suceder lo contrario. Puede suceder que entonces sea el tío tuyo, tu papá, pueda que suceda entonces que sea un familiar dentro del parentesco que indica la norma de segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, que sea quien esté vinculado a ese cargo directivo y resulta y pasa que te voy a contratar a ti y resulta y pasa que entonces yo estoy en el cargo de selección, yo soy el encargado del control interno, imagínense ustedes, yo soy el encargado de fijar los planes de trabajo para cada quien y soy el encargado yo pertenezco a la junta seleccionadora de los posibles contratistas. Pues obviamente Sandri no tendría la, la autonomía de participar, la autonomía legal de participar en esta convocatoria porque entonces está impedida. No podríamos, no podría contratar con el Estado. Y ojo, esto aplica incluso para estos contratos que mencionamos acá, para el contrato de prestación de servicios, porque están dentro de toda la tipología de los contratos. O sea, eso que les acabo de mencionar incluso va hasta los contratos de prestación de servicios. Por ende, es necesario lo que les estoy mencionando de que si usted observa, ¿no? Es que en el municipio de Arjona, por allá, en Turobaco, entonces a diestra y siniestra, esa gente de allá en la alcaldía vienen y seleccionan así a dedo el montón de contratos sin tener en cuenta que entonces fulanita de tal o fulanito de tal está incompatible con este que es el director y este que es el del control interno y no sé qué, y empiezan a hacer esas contrataciones a la loca. Ojo con eso porque incluso si usted es un opositor, digamos, usted que si de pronto a usted le gusta la política y usted es un opositor, usted puede agarrarse por ahí para usted decir inmediatamente, uy, voy a revisar quiénes son los que han sido contratados y voy a verificar si hay una incompatibilidad porque esto puede ser sujeto de disciplina. Esto puede ser objeto de revisión disciplinaria si no se surtieron los procedimientos de la contratación del estatuto. Si no se surtieron lo que indica el estatuto de la contratación, entonces, por ende, yo puedo como partido de oposición agarrarme por ahí. Lo que sucede, lo que usted observó con el alcalde aquí, Dau, que empezaron a hacerle revisión inmediatamente de toda su planta de funcionarios. Empezaron a revisarle a lo más mínimo para ver si alguno de estos cargos que estaban aquí, de directivo, de junta, de consejo, asesor, ejecutivo, podían tener una relación íntima con el cargo a quien estaban vinculando.
algunos cargos se eximen de esta verificación, obvio, porque son de confianza, manejo. De acuerdo a la naturaleza del cargo, pues se pueden eximir, pero sin embargo, hay algunos otros que no son de confianza, manejo, de dirección, y que por ende se observa que hay una influencia de personas y que están incompatibles. Entonces, Sandri la van a vincular a la alcaldía y tienen que observar y tienen que tener en cuenta de a qué dependencia la van a vincular, porque entonces no puede ser que la vinculen a una dependencia cuya línea directa la conecte con el tío o el papá de ella. No, hay que ser astutos y verificar que entonces a Sandri la vinculen a otra dependencia cuya línea de dependencia no tenga nada que ver con estos grados de consanguinidad que están acá. Porque si se llegan a observar, la oposición inmediatamente va a decir hay un conflicto, una incompatibilidad, incumplimiento de la contratación estatal. Continúa diciendo que el cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles directivos, asesores, ejecutivos o un miembro de la Junta del Consejo Directivo es lo mismo, siendo que en este caso están hablando de la unión de cónyuges o compañeros o compañeras permanentes. Listo. Vamos a dejar entonces hasta aquí, dejando entonces estas tres causales especiales para no participar en licitaciones públicas, dándole continuidad entonces el viernes para ver si nosotros entonces el viernes hacemos en la primera hora damos una explicación y en la segunda hora hacemos un ejercicio práctico para que ustedes puedan desarrollar, es decir, para que entonces no nos quedemos en hacer mención, relatar, sino que nuevamente, como de forma presencial lo hacíamos, a través de una o dos preguntas, nos dediquemos a desarrollar una actividad y pues nos pongamos a analizar un caso en concreto. Bueno, listo, entonces me despido de ustedes. Si tienen alguna duda, coméntenmela ahora, que todavía faltan 4 minutos. Coméntenme si Profe, tienen alguna duda. lo último no lo escuché. Lo último te refieres Lo a, último no lo escuché porque se escuchó todo entrecortado como por pero 20 segundos, algo así. lo último te refieres a lo que mencionábamos del parentesco o todas las tres causales que te estoy mostrando aquí en la diapositiva. Vale. No, no sé qué dejó ah, tres preguntas, algo así. Ah, ok, no. Estaba diciéndoles de que entonces el viernes lo que vamos a utilizar es la primera hora para darle continuidad a la temática de la contratación y la segunda hora la vamos a utilizar para desarrollar entonces una actividad para que ustedes en grupo entonces se pongan a resolver un caso, sea un caso, dos casos, no sé, sino que pongamos en práctica lo aprendido. ¿Ya? Las tres últimas cosas que hemos aprendido de contratación estatal. Es lo que vamos a hacer la próxima clase. Aparte de eso, ¿alguna pregunta sobre la temática que me quieran hacer? Si no, para entonces dar por terminado en el día de hoy aquí, deseándoles entonces que tengan un feliz día, una feliz tarde. Hasta luego. Profe, usted puede enviar esas diapositivas al grupo en WhatsApp o al correo de alguien. Claro que sí, listo, de una. No, gracias.